Diciendo, bueno, hoy estamos con el culto de la familia. Recuerden que la iglesia está formada de familias y la familia pues es una institución divina, por lo tanto la iglesia tiene que cuidarla y fomentarla, y por eso es que se ha encargado Andrés y su esposa Stephanie para este ministerio, y este culto es parte de ese propósito. Quiero decirles que hay varias personas que llamaron para justificarse que no podían estar hoy: Carlos Miguel y Esteban, porque están alistando una mercadería que les urge entregar mañana, una gran cantidad de culantro, y que parece que no hay culantro en el mercado, entonces que Dios tenga misericordia por abandonar el culto. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Con eso. Doña Isa le pasó, hoy me llamó temprano a las 7 de la mañana, que tiene muchos problemas en la familia. Don Adrián, su hermano, fue operado del corazón y está convaleciendo, y doña Cinia, su hermana, fue operada de un tumor en el pecho y le están aplicando 20 sesiones de radioterapia, lo cual es algo sumamente difícil para el cuerpo humano. Y aparte de eso, anoche pues hizo una comida para la familia, y le pasó eso, que su hijo Sebastián cogió un galón de gasolina y quiso tirárselo ¿cómo se llama eso? A la chimenea. Y ahí, lógicamente, el fuego de la chimenea lo alcanzó, y él en el susto regó toda la gasolina. La cuestión que quemó la puerta de la casa, casi quemó el carro, y él quedó envuelto en llamas. Por dicha que estaba su hermano mayor, y entonces él rápidamente acató a tirarlo al suelo y tirárselo encima para apagarlo, para que no se quemara más. Y que por casualidad el papá había dejado una manguera de agua ahí cerca, y entonces bañaron toda la casa rápidamente, si no se les hubiera quemado el carro y la casa, por una cuestión de un descuido de ese tipo. Usted sabe que la gasolina es sumamente inflamable y que nunca se debe echar cuando hay fuego. Usted echa la gasolina y luego prende, pero usted no debe echarle gasolina cuando ya está prendido, porque la llama lo busca, ¿verdad? Como la gasolina es un gas, usted no ve, pero el gas ya hace contacto con la llama y lo alcanza. Eso para que les sirva a todos de experiencia. Vea que lo dicen y alguien lo vuelve a hacer, ¿verdad? Siempre hay alguien que cae en esto, ¿verdad? Que es muy peligroso. Y mi esposa hoy está cuidando a su papá, que le están dando ahí un cuidado intensivo día y noche, para procurarle el más rápido recuperación y bienestar. Creo que Dios está tratando con toda la familia, y mi esposa ahí pues tiene la oportunidad de estar con él en la noche y en el día, y estar orando por él y hablándole algo para que se vaya sembrando la semilla en su corazón. Más que ellos han sido hostiles a los cristianos y a la palabra, pero ahora están muy abiertos y muy compungidos con todo lo que ha sucedido por medio de la situación de mi suegro. Entonces oren por ellos para la salvación, ¿verdad? Y yo quería, antes de entrar al sermón, quiero decirles que Dios tiene ya decretos de juicio, y Dios está sentado en su trono y todos los días emite juicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un mejor amén. Amén. Así que mucho cuidado, ¿verdad? Porque los ojos de Dios están atentos a todo lo que hacen las personas para emitir juicios. Bueno, aquí en la palabra hay juicios proféticos decretados en contra de la iglesia apóstata. Dice que sus hijos serán heridos de muerte. Grandes pestes y enfermedades se van a desatar al final del periodo de la iglesia, en la iglesia apóstata. ¿Usted sabe quién es la iglesia apóstata? ¿Quién es? Ok.
Bueno, eso está profetizado en Apocalipsis. Y el profeta Isaías profetizó que los que confían en ídolos serán vueltos atrás y extremadamente confundidos. Significa que van a ser heridos con locura, ceguera, turbación y toda clase de incapacidad mental, incluyendo la posesión demoníaca. Por esa razón vamos a encontrar un cuadro que nos puede ayudar a la iglesia, porque la gente cuando está golpeada por Dios se sensibiliza y se suaviza, pero la iglesia local tiene que tener salud y vigor para poder cumplir la gran comisión. Si en la iglesia local se pasan enfermos, desanimados, con problemas financieros y con toda clase de calamidades que los distraigan de estar llenos del Espíritu y llenos de la palabra, entonces la iglesia local no va a poder aprovechar, no va a poder hacer nada. Además, usted sabe que así como la caja se declaró en derrota, así los médicos hace muchos años, cuando se descubrieron los virus, los médicos se declararon en derrota, ellos no pueden con los virus. Entonces, en el momento que los virus cojan fuerza, la humanidad va a empezar a sufrir grandes exterminios. Jesús lo dijo por pestes, habrá pestes en diferentes lugares. Pero usted debe saber también que la NASA, que está muy adelantada, ha descubierto que el mundo está teniendo más de 500.000 terremotos por año. Solo el terremoto de Chile, que fue el más grande de toda la historia humana, fue de 9.6. Ese terremoto duró 11 minutos y en 11 minutos produjo un tsunami con una ola de 20 metros de alto que llegó y recorrió medio mundo, arrasando partes allá en el otro lado. Pero usted lo ve que ya Dios está hablando que los tiempos son propicios. ¿Para quién? Para la iglesia local, y tiempos de vendrá desgracia sobre la iglesia en apostasía, que no se ha ocupado de escudriñar la Biblia, no se ha ocupado de juzgar el mensaje de sus líderes y han caído en idolatría y están totalmente confundidos, engañados. Entonces yo quería hoy aprovechar para decirles, hermanos, el año que viene vamos a hacer una iglesia preocupada por conquistar almas, por ganar almas, pero primero tenemos que tener una iglesia madura y una iglesia saludable y vigorosa, que tenga buenos huesos, que esos huesos tienen tuétanos y producen la sangre saludable, para que la sangre produce células y usted tenga condición física y mental para hacer todo lo que tiene que hacer y que le sobre mucho tiempo y recursos para que usted pueda servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, entonces como usted lo ve, Dios ha provisto un recurso para beneficiar por medio de el Espíritu Santo, y quiero que ustedes busquen en su Biblia el Evangelio de San Marcos, capítulo 6. Quiero pedir a Giovanni y a Luis que por favor estén pasando aquí para frente. Ellos son los ancianos de la iglesia y ellos me van a ayudar a hacer ahora lo que vamos a hacer, para aprovechar y bendecirles a ustedes que han esforzado en venir hoy a este culto. Yo sé que son días donde se come más de la cuenta y la persona entra en mucha actividad y algunos pierden el interés espiritual un poco, y se requiere vigorizar esto. Entonces vamos a leer aquí Marcos capítulo 6, versículo 13. Dice así la escritura: y echaban fuera muchos demonios. Repitamos todos la frase. Y echaban fuera muchos demonios.
otra vez pero más duro. Y echaban fuera muchos demonios. Otra vez pero más duro. Y echaban fuera muchos demonios. Sigue diciendo, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Repitamos. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Repitamos más fuerte. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Más fuerte, repitámoslo. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Gritado. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos dos copas de aceite, ¿verdad? Que vamos a usar para traer lo mismo que ellos hacían, nosotros hacemos, porque es lo que dice la Biblia. Este aceite ya vamos a orar por él, ¿verdad? Porque va a ser usado. Venga, Luis y Johan, por favor. Ellos van a usar el aceite para ungir a cada hermano que necesite oración. Puede ser que usted pida oración por enfermedades que tenga, o que usted sea muy prudente e inteligente y diga, yo quiero orar por enfermedades que no sé que tengo, yo quiero estar vigoroso y saludable. Amén. Entonces es una petición sabia. Y también que usted quiera que Dios le bendiga su fuente de recursos, que Dios le bendiga su trabajo, su negocio, lo que usted hace, emprende, para que usted tenga de sobra y eso no le sea un tropiezo para servir a Dios. Amén. Amén. Pero vean que esto es muy serio, porque si Dios le da la bendición y usted la coge para pecar, los ojos de Dios van a estar viendo eso, ¿verdad? Amén. Dios le va a dar la bendición, pero usted tiene que cogerla para honrar a Dios. Amén. Amén. Entonces, Giovanni, vamos a orar por este aceite. El aceite en sí es un simbolismo, simboliza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da poder y es el que hace la curación. Entonces, como ustedes lo verán, la curación es algo que en Israel se veía siempre, hecha por el Espíritu Santo o hecha por ángeles, o también hecha por médicos que Dios usaba. Por ejemplo, el doctor Lucas, en una isla que llegó con Pablo sanó sobrenaturalmente al jefe de la isla, y el doctor Lucas sanó a toda la isla, a toda la gente, pero con su conocimiento médico. Amén. Entonces, como ustedes lo ven, Dios tiene diversos procedimientos, pero en este caso nosotros no somos doctores y vamos a recurrir al procedimiento supernatural, al sobrenatural, al poder del Espíritu Santo. Tal vez usted diga, no, yo estoy muy bien, no estoy enfermo ni nada, pero usted no sabe si usted adentro ya tiene una enfermedad. Y Dios sí lo sabe y Él puede sanar eso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, entonces todos los que quieran esa oración, pasen aquí al frente para que los hermanos les van a ungir con aceite y vamos a cumplir. Todos, sí. Les vamos a decir algo a los que van a ungir. Los hermanos son ancianos en la iglesia, ellos son, digamos, operadores en el ministerio. Ellos les van a ungir. Cuando ellos les pongan aceite, Giovanni y Luis, tienen que poner, pero que el aceite en la cabeza y que el aceite sea suficiente, que la persona lo sienta, que lo recibió. Bueno, ahí tengo más. Estamos. Entonces, recuerde usted que Dios quiere y puede dar un pueblo sano y vigoroso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también Dios quiere y puede bendecir a su pueblo para que su pueblo sea su canal de bendición para este objetivo que Dios tiene de que la iglesia tiene que convertirse hasta el último que está en el libro de la vida del Cordero, y después viene
hermanos. Pero mientras, nosotros tenemos que hacer el ministerio de reconciliación, y para eso necesitamos recursos, sobre todo salud, buena salud, y necesitamos también que usted tenga bendición financiera para que eso no le sea un tropezadero. Ustedes saben el yugo que es no tener lo básico, no tener lo suficiente, y todo eso son obras que no son de Dios, porque Dios quiere bendecir. Salomón dijo que la bendición de Dios está en la casa de ¿quién? Del justo. ¿Quién es el justo? El que ha sido lavado y emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, Giovanni y Luis, por favor, hagan esto que dice aquí en la Biblia. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces usted manténgase en oración para que usted presente a Dios su petición salutífera, ¿verdad? Estamos hablando de salud física, salud emocional, salud espiritual, salud económica, toda clase de salud, porque Dios quiere y puede sanar. Amén. Amén. Entonces proceda Giovanni por acá y Luisito por acá. Ustedes manténganse orando a Dios con su petición personal. Amén. Y yo voy a estar orando por todos. Padre, en este momento hemos leído su palabra que dice que los discípulos, cuando eran enseñados por Jesús a ejercer fe y cuando eran principiantes, Señor, usted los mandó a echar a los demonios y a sanar a los enfermos, y ellos usaron el aceite como se acostumbraba en el Antiguo Testamento, ungir a los reyes con aceite, ungir al sumo sacerdote y a los sacerdotes con aceite, y su palabra dice que el aceite bajaba por la barba de Aarón y que era un óleo fresco, una bendición, y el poder del Espíritu Santo se posaba sobre el ungido para traer la salud, para traer competencia sobrenatural y capacidad sobrenatural para cumplir el deseo del corazón y sanar a su pueblo, Señor, porque el sumo sacerdote no se podía enfermar, tenía que ser un hombre sano, y también porque el rey tenía que ser un hombre sano y sus sacerdotes tenían que ser sanos y vigorosos para cumplir el ministerio. Le rogamos ahora que esa salud venga sobre nuestra iglesia local bautista, Palabra de Vida, que sean sanadas toda enfermedad conocida y no conocida, que los huesos sean recreados, como lo dijo el rey David, cuando él estaba sumamente enfermo. Él dijo: se recrearán los huesos que tú has castigado. Señor, si ha castigado a alguien por pecados, ahora le ofrecemos la sangre de Jesús, su Hijo único, sangre que limpia y sangre que redime. Se la ofrecemos, Señor, para que esa sangre de Cristo circule por la sangre nuestra, circule por los huesos nuestros, circule por todos nuestros órganos, por todo nuestro ser, de manera que recibamos un cuerpo vigoroso y saludable, y por el poder del Espíritu Santo, y como hacían los apóstoles sanando en Galilea, Señor, así nosotros ahora por medio de la fe tomamos esta bendición para que usted permita, Señor, que su pueblo no se enferme, Señor, y que sus ángeles protejan a sus hijos, para que cuando una enfermedad, una peste se acerca, sus ángeles alejen la persona que la porta, la persona que se acerca, o el ángel que quiera enfermar, sea atado y llevado al abismo en el nombre de Jesucristo. Le pedimos protección total, cercos de ángeles para sus hijos, para que nadie pueda enfermarlos por contagio humano o por contagio diabólico, porque poderoso es usted para guardar a aquellos que han sido ungidos, y por la fe ahora reciben la promesa, y por la fe se levantan como las águilas a volar a las alturas de la bendición, y que podrán gozar y ser expuestos, Señor, como hijos suyos en medio de una generación sobre la cual juicios decretados, y se les ha dado tiempo y no se arrepintieron.
y ahora los juicios caerán sobre ellos. Penosas enfermedades vendrán y serán heridos con enfermedades de muerte los hijos de Jezabel. Señor, igualmente usted ha decretado que serán extremadamente confundidos los que tienen ídolos en sus casas. Van a recibir confusión y velos mentales diabólicos que no les dejarán razonar bien. Pero nos ha dado a nosotros el poder de echar a los demonios. Por eso ahora, por medio de esta santa unción, también pedimos el poder y la autoridad que usted le dio a sus discípulos para echar afuera a los demonios. Y así como ellos los echaron de Galilea, nosotros los vamos a echar de nuestra comarca. Le damos gracias, Señor, que nos ha dado estos recursos, la oración, el Espíritu Santo, la palabra, las promesas suyas, la fe, Señor, y necesitamos que esta fe aumente. Señor, usted debe buscar a cada uno mejores trabajos, mejores ingresos, mejorar su negocio, pero todo tiene que ser sobrenatural, porque ellos no están enviados a estresarse más, sino a buscar más palabra y más llenura del Espíritu Santo. Ahora los bendecimos en el nombre de Jesucristo, para que la santa unción descienda sobre ellos y se cumpla el efecto sobrenatural y pueda ser testificado, exhibido para su gloria, para su honra, para su alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mutuamente ustedes tiendan las manos hacia los ancianos y al pastor y vamos a orar, ¿verdad? Padre, en nombre de Jesús, oramos por el pastor y por los ancianos para pedir, Señor, salud perfecta. Le pedimos, Señor, su bendición para que sean vigorosos y para que puedan cumplir el ministerio. Damos gracias, Señor, porque usted es el que nos da estos beneficios de la fe, y pedimos que todos reciban adicionalmente don de milagros y don de curar enfermedades, para que usen estos dones para respaldar la palabra del Evangelio donde quiera que se les abra la puerta. Y le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora a mí, que están viendo. Los dos. Ahora todos oren por mí, extiendan las manos hacia mí. Amén. Bueno, pueden pasar a sus asientos. Bueno, hermanos, vamos a ponernos en pie para la palabra de Dios, y abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 19. Vamos a leer 10 versículos. Estamos en culto familiar y también en la época que el mundo celebra el nacimiento de Cristo. La encarnación es el mayor milagro de la historia humana, junto con la resurrección del Señor Jesucristo y el ascenso del Señor a los cielos. Son 3 milagros que han cambiado a la humanidad. Entonces vamos a leer aquí Juan 19 a partir del versículo 17. Leo para ustedes. Dice la Escritura: Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota.
Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino este dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, bendiga su palabra en cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentar. Bueno, hermanos, aquí tenemos, estamos hoy usando la familia de María, la familia de José, pero en este momento José ha muerto. José ya no está con nosotros, está en la presencia de Dios. Pero María, su madre, la madre de Jesús, junto con una hermana de ella y con 2 Marías más y otras mujeres que eran galileas y que habían acompañado a Jesús durante todo su ministerio. Estas mujeres, algunas de ellas eran muy ricas en dinero, tenían herencias y tenían mucha fortuna, y ellas con su dinero estaban financiando todos los gastos del ministerio de Jesús. Es increíble que Dios usó a las mujeres en esto para que el ministerio de Jesús fuera un ministerio. Imagine usted no tiene idea cuánto eran los gastos de Jesús, porque ellos tenían que cambiarse, conseguir alojamiento, pagar el costo, conseguir comida. Era sumamente caro y todo eso lo pagaban estas mujeres. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las mujeres? Amén. Estas mujeres eran galileas que habían seguido a Jesús. Algunas de ellas, como María Magdalena, fueron libertadas de demonios. María Magdalena tenía 7 demonios. Y María, la Virgen María, en ese momento estaba consolada por estas mujeres. María, obviamente como mamá, en ese momento está viendo todo las 6 horas de agonía del Señor Jesucristo. Todas estas mujeres que lo acompañan también están presenciando el evento.
Lógicamente, humanamente, esto tiene algo muy fuerte, emocional, y es algo que la madre está soportando solamente por acompañar a su hijo, pero es algo sumamente cruel y dantesco. Sin embargo, aquí se dice que estas mujeres acompañaron a Jesús para vergüenza de los hombres. De los discípulos de Jesús solo quedó uno. ¿Quién fue? Juan. Fue el único que quedó. ¿Y por qué quedó? Porque Juan era intocable. ¿Qué significa que era intocable? Que los demás tenían miedo que si ellos llegaban, los capturaban. Pero Juan era intocable. ¿Por qué era intocable? Porque Juan era muy rico y los ricos eran intocables. Además, Juan era muy joven y los jóvenes también eran intocables, o sea, no tenía edad para asumir responsabilidad por nada. Entonces Juan podía estar ahí sin ningún problema de persecución, pero no vamos a alegar que estuvo ahí por eso, vamos a alegar que estuvo ahí porque Dios quiso que él viera todo. ¿Cuántos dan un mejor amén? Era necesario que hubieran testigos de su muerte, como era necesario que hubieran testigos de su resurrección. Hubo 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Además, en esa época pasó un evento colateral que fue la resurrección de muchos muertos. El día que Jesús murió, muchos muertos resucitaron. Se salieron del cementerio, sacaron la mano y se tiraron afuera y fueron a visitar la familia, vecinos y todo, para predicar que había resurrección de los muertos y que Jesús era el Mesías. Estos muertos empezaron a predicar. Imagínese usted qué clase de milagro fue este, que llegue un muerto a tu casa, un pariente o un conocido tuyo, y que llegue a predicar. Bueno, esto tiene que haber impactado la comunidad judía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios se aseguró que Israel tuviera todas las señales habidas y por haber. No solamente era la resurrección de Cristo, sino la resurrección de un montón de judíos que resucitaron al momento de morir Jesús y que fueron a visitar los discípulos. Ellos fueron para confirmar la fe. Pero usted sabe que en ese momento que Jesús murió, la poca fe que tenían todos la perdieron. Aún Juan dice que él no creía en Jesús. Y Juan mismo, en el Evangelio de San Juan, dice que el momento en que él creyó en Jesús fue después de que resucitó. O sea que en ese momento Juan está acompañando a María y a estas mujeres, pero Juan no cree en Jesús como Dios, no lo ve como el Mesías, porque la muerte de Jesús parecía un fracaso total a su ministerio. Nadie esperaba que Jesús muriera, menos en esa forma. Todos esperaban que Jesús se levantara como un caudillo militar y conquistara el mundo. Eso es lo que esperaban todos. Pero no sucedió eso, sino que lo que sucedió fue una muerte y muerte de cruz. Para la mente de ellos hubo una confusión y un desánimo, una desesperanza absoluta. ¿Creen ustedes que María, su madre, creía en él? Bueno, la Biblia nos confirma que no. Ni su madre, ni sus hermanos, que tampoco estaban aquí, creían en él. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, tenemos que estar seguros de que eso es así por la palabra de Dios, porque proféticamente se había anunciado que su madre y sus hermanos no creerían en él. Salmo 69:8, lo voy a leer para ustedes. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ni su madre ni sus hermanos creían en él. Cuando Jesús fue visitado por María y por sus hermanos,
lo visitaron más bien para reprenderlo porque estaba provocando mucho alboroto y ya se sabía que con Roma no se juega y que tampoco se juega con el Sanedrín. El Sanedrín se cuidaba mucho de no desagradar a Roma. Era un momento en que Israel estaba dominado por Roma. Y María y sus hermanos fueron como a reprenderlo porque ya José había muerto. Pero Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son todos aquellos que oyen la palabra. Amén. Amén. Eso no fue un desprecio a su madre y a sus hermanos, sino un reproche directo al error que ellos estaban cometiendo de quererlo sacar del ministerio. ¿Cuántos creen que Jesús venía a cumplir un plan perfecto de Dios Padre? Amén. Todo lo que Jesús hizo fue planeado antes de la fundación del mundo. Cada conversación, cada enseñanza, cada encuentro con personas estaba predestinado para suceder. No podía cambiarse. Y María y los hermanos quisieron cambiar eso, igual que Pedro en una ocasión quiso decirle: maestro, no, que no te suceda eso de morir. ¿Cómo vas a morir? Y Jesús le dijo: cállese, Satanás. ¿Ve? Porque Pedro en ese momento está siendo influido por Satanás para tratar de sacar a Jesús de la misión que Dios le dio. Jesús no iba a salir ni a la derecha ni a la izquierda. Él iba a hacer exactamente lo que su Padre le dijo que hiciera, porque Jesús, aunque Él es igual al Padre y al Espíritu Santo, voluntariamente Él se puso secundario y se sometió al Padre. Entonces Él, para mostrar a la creación, a los ángeles y a los hombres, el lugar que se debe tomar ante la autoridad real y soberana de Dios Padre, Jesús mismo se sometió, se puso secundario ante el Padre y decidió no tener voluntad propia, sino que su voluntad sea la del Padre. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Amén. Para que el Padre tenga la preeminencia en todo. De esa forma la voluntad de Jesús es la del Padre, aunque Jesús tiene voluntad propia. Y el Espíritu Santo también hizo lo mismo. Entonces aquí no vemos que haya una sola discusión o contradicción de voluntades, sino que en ellos hay una sola voluntad, que es la del Padre. Amén. Bueno, entonces aquí vemos una madre que, como cualquier madre, hubiera estado con su hijo condenado a muerte, consolándolo, y mujeres que estaban consolando a María. Esto es algo que también era necesario que hubieran testigos de que pasó, y sobre todo Juan, que habría de escribir el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, tenía que estar seguro de ver con sus sentidos, con sus ojos, y escuchar lo que Jesús dijo. Él fue el que apuntó todo lo que Jesús dijo en la cruz, porque Él estuvo ahí. Y recuerden que el Evangelio de Juan fue el último evangelio que se escribió, y se escribió 60 años después de que empezó la iglesia. Imagínense el tiempo que pasó. Entonces Juan completa toda la Biblia, y especialmente completa los evangelios. Para que usted lo entienda, el Evangelio de San Juan tiene el 90% de la información sobre Jesús. Mateo, Marcos y Lucas, 10%. Esa es la proporción. Entonces aquí tenemos que comprender que Juan enseña lo que nadie enseñó y escribe lo que nadie escribió, y con Juan se cierra la revelación y ya no hay más. María ni nadie aquí creía que Jesús era el Mesías. Toda ilusión, esperanza o fe en Él se acabó. Se acabó porque Él está muerto, y todo el mundo sabe que con la muerte no se juega. Es el fin. Sin embargo, la resurrección de Cristo fue 3 días después, y eso cambió todo. Con la resurrección de Cristo, Juan mismo dice que él creyó. Entonces, ese fue el momento en que Juan ver a Jesús muriendo por 6 horas, agónicamente,
y luego verlo resucitado, eso fue suficiente para que Juan creyera. Bueno, yo no sé cuánto ocupa usted para creer, pero Juan y los judíos son sumamente escépticos. Ellos no van a creer así, porque Moisés los vacunó y les dijo: no crean a los falsos profetas. Yo les voy a enviar Dios va a enviar un profeta como yo, como Moisés, a ese van a oír. Pero van a haber muchos falsos profetas. Y a través de la historia de Israel hubo muchos falsos profetas compitiendo con el profeta de Dios. Por lo tanto, el judío estaba vacunado contra lo falso. Y el Sanedrín, sumamente celoso de todo lo que fuera de los levitas, no aceptaban a nadie. Jesús no era levita, no era aceptado, y por lo tanto ellos lo quitaron, ¿verdad? O sea, lo desaparecieron de este mundo, porque ellos no lo querían. Ellos lo vieron como una amenaza al judaísmo, a la religión, y lo quitaron, ¿verdad? Pero todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura, y el sacrificio de Jesús, digamos, la ejecución de Jesús no fue un suicidio, sino que él fue ejecutado por los romanos y condenado por el Sanedrín, por los mismos levitas. Los levitas condenaron a Jesús a la muerte. Ahora vamos a ir a Hechos 1:14, para que usted vea qué pasó con la Virgen María. Porque estamos hablando también de que esta es una familia que ya pasó por un proceso de 33 años de convivencia, y que es una familia donde el papá ya cumplió su ministerio y se fue con el Señor, y ahora María tiene que terminar su parte, y Jesús también tiene que terminar su parte. Usted ve que Jesús ahí, cuando ya estaba a punto de morir, ¿qué hizo Jesús? Le dijo a Juan: he ahí a tu madre. Desde aquella hora Juan la recibió en su casa. ¿Por qué? Porque María era viuda, y las viudas en ese tiempo estaban abandonadas por la situación que ellos vivían. La situación que vivían en ese tiempo era muy difícil. Los romanos cobraban 50% de impuestos. Imagínense, hoy pagamos 13% de consumo, y con Roma era 50%, es mucho, ¿verdad? Y además el que cobraba robaba también, o sea, el que te cobraba algo más, y si no te hacía la vida imposible. Entonces era trabajar solo para Roma y medio comer, ¿verdad? Así era la vida en ese tiempo. Entonces aquí vemos que la situación de María era responsabilidad de Jesús como hijo primogénito. ¿Cuántos creen que Jesús es el primogénito de María? Amén. Si es primogénito, tiene más hijos. Porque hoy día, yo estaba escuchando en el canal católico un pastor evangélico que se convirtió a católico, y que ahora predica en el canal católico, diciendo que es imposible que María tuviera más hijos. ¿Por qué imposible? Si era casada y era mujer, y era una mujer fértil. No es imposible. Además la Biblia dice que ella tuvo a Santiago, a Judas y a otros más, Simón, y tuvo también mujeres. No dice cuántas, pero tuvo mujeres. Además, los hermanos de Jesús y las hermanas estuvieron cuando nació la iglesia, y eso es irrefutable. Entonces eso demuestra que sí era una familia, y que eso no afecta en nada a María. Lo que pasa es que ellos quieren subir a María de ser humano para ser divina, y eso no es bíblico, porque la Biblia pone a María como un ser humano que fue instrumento de Dios, y bendecida por eso, porque fue favorecida para ser la mamá del Mesías. Y esto le tocaba por ser casada con José. Como lo ven, el privilegio en realidad era de José, porque José le toca ser el rey de Israel. Además, José tenía que casarse con alguien de la misma familia, no podía casarse con alguien fuera de la familia, o no debía por la ley. Entonces aquí lo vemos. Vamos a Hechos 1:14. Dice la escritura: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Lo ven?
Aquí vemos a esta familia terminó sirviendo a Dios, creando la iglesia o participando en la creación de la iglesia. La iglesia fue creada el día de Pentecostés por Jesucristo y por el Espíritu Santo y por el Padre. Y María y los hermanos de Jesús participaron en aquel evento. Fueron parte porque ya ellos creían en Jesús. Pero ¿cuándo creyeron? Bueno, Jacobo era el más terco porque era un hombre muy bien educado en Biblia por José. Y Jacobo no iba a creer a menos que Jesús llegara y hablara con él personalmente. Y Jesús fue y habló con él personalmente, según registra Pablo en 1 Corintios 15. O sea que Jesús, cuando resucitó, Él estuvo 40 días en el mundo. En esos 40 días Él aparecía y desaparecía. ¿Por qué Él hacía eso? Porque Él necesitaba, uno, aparecer solo a los discípulos, y dos, hacerles entender que los iba a dejar solos, pero que tenían que esperar una ayuda diferente, que era el Espíritu Santo. Pero eso iba a suceder hasta el día 50 después de la resurrección, en la fiesta de Pentecostés. Entonces Jesús apareció 10 veces a los discípulos, y en una de ellas apareció para hablar con Santiago y encomendarle el oficio de pastor de la primera iglesia y darle los tips de lo que él tenía que hacer en ese ministerio. Entonces Santiago se convirtió en el padre de todos los pastores y maestro de todos los pastores, y Jesús fue el que lo encomendó a esa labor. Y la iglesia de Jerusalén se convierte en madre y maestra de toda iglesia local. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Santiago? Entonces aquí, como lo ven, esta familia que en lo natural empieza muy difícil. Ya usted vio cómo, bueno, no sé las mujeres, pero las mujeres enseñó que José, cuando vio a María embarazada, él se sintió un poco preocupado, y como los judíos no hablan con la mujer de esos asuntos, él no le iba a preguntar a María qué fue lo que pasó, sino que él le preguntaba a Dios, y Dios le reveló en sueños que el bebé de María era del Espíritu Santo. Entonces él aceptó la situación porque él pensaba abandonar a María para protegerla sin hablar mal de ella, sacrificarse él, porque él por la ley iba a ser mal visto y sancionado si abandonaba a María más que estaba embarazada, porque ya él estaba casado. O sea, aunque no hayan tenido relaciones, para que usted lo entienda, los judíos se casan hoy y tienen relaciones hasta dentro de un año, porque eso es un periodo de preparación donde el hombre tiene que preparar su casa o lugar para vivir con la esposa, que eso generalmente se hace en la casa del padre, del hombre. Y así toda esta familia empezó, pero vea usted que todos empezaron en una forma natural, fueron una familia espiritual, y finalmente terminaron glorificando a Dios con sus vidas, toda la familia. José, porque enseñó a Jesús, a Santiago y a Judas y a todos, y María porque fue testigo presencial de la agonía de Cristo y su muerte y de su resurrección, no porque Jesús no se le presentó a María. ¿Por qué Jesús no se le presentó a María? Porque él tenía 10 reuniones con sus discípulos y con Jacobo, nada más. Ese es el plan de Dios. ¿Qué iba a hablar Jesús con María? Nada, no tenía nada que hablar. Entonces Jesús no se le presentó a María. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? Entonces, como el Vaticano quiere llamar a María corredentora, lo siento, eso no es bíblico. Redentor solo hay uno, se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que poder explicar a las personas todo esto que los tienen sumamente confundidos. Entonces, como lo ven aquí, María es cofundadora de la iglesia con sus hijos. Habían 120 ahí que fueron
los que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y aquí sucedió algo que Joel profetizó. El Espíritu Santo también posó en las mujeres, cosa que los judíos no creían que fuera posible. En Pentecostés el Espíritu Santo bajó sobre los 120, incluyendo las mujeres. Mujeres, ¿cuántos dan gracias a Dios? Entonces ahora en la iglesia, tanto el hombre como la mujer es templo del Espíritu Santo. Digan todos, soy templo del Espíritu Santo. ¿Lo ven? Entonces las mujeres reciben una bendición adicional por el hecho de haber financiado el ministerio de Jesús. Jesús honró a las mujeres en la iglesia, dándoles título de sacerdotisa, prácticamente dándoles una función de ser templo del Espíritu Santo y sacerdotisas de Cristo para servir en toda esta dispensación de la iglesia, servir al Señor. Entonces, como ven, las mujeres son importantísimas en el plan y en el ministerio de Jesús y de la iglesia, porque la iglesia, al ser gentil, no iba a tener la regla judía de que el judío no aceptaba eso. El judío, la mujer la tenía solo en la casa, ¿verdad? No la dejaba salir y no solamente si salía era con él y punto, no podía. O sea, había un confinamiento de proteccionismo para la mujer, porque la mujer siempre estaba muy expuesta, ¿verdad? Y el diablo andaba detrás de las mujeres para penetrar las familias y la comunidad judía, y los judíos en eso eran muy cuidadosos. Los gentiles no. Entonces Jesús bendice a las mujeres en la iglesia, honrándolas con este gran ministerio de ser copartícipes, de ser templo del Espíritu Santo igual que los hombres, y ser sacerdotisas de Cristo igual que los hombres. Entonces, como ven, mujeres tienen una gran responsabilidad y un gran ministerio a cumplir, ¿verdad? Y deben presionar a sus maridos de que cumplan con su ministerio. Amén. Amén. Y orar por ellos. Entonces, como lo ven aquí, entonces esta familia empieza en lo natural y termina siendo lo más espiritual, consagrando sus vidas para servir a Cristo. Y aquí, pues María tiene que haber sido de mucha ayuda para la fe de muchos, porque ella vio la agonía de Jesús, lo vio bien muerto. Y ella pues sabía indudablemente, Lucas dice que Jesús dio pruebas indubitables. La palabra indubitable significa que no existe posible duda de que Jesús efectivamente resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Amén. Pues este es el segundo milagro más grande de la historia humana, aparte de la encarnación, la resurrección de Jesucristo de los muertos y el ascenso de Jesús a los cielos. Entonces, como ustedes lo ven aquí, la familia es importantísima. Padres, asuman el liderazgo espiritual en su casa. Mujeres, asuman ayudarle a su esposo a cumplir ese ministerio. Y comprendamos que el Espíritu Santo, al vivir en nosotros, quiere que vivamos llenos del Espíritu y llenos de palabra. No existe otra opción para el cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recuerden, estos días tenemos que leer Mateo, Marcos y Lucas. Amén. Amén. Ahora lo último que les voy a encomendar, por el mismo ejercicio que hicimos de hacer lo que hicieron los discípulos, de ungir con aceite y sacar los demonios y orar por los enfermos, usted tiene el poder y la autoridad delegado por Cristo a la iglesia. Ese poder no era confinado solo a los apóstoles, sino que fue delegado a toda la iglesia. Entonces, todo creyente, hombre y mujer, pueden sacar los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que los demonios quedaron judicialmente en desventaja con la iglesia. Y la iglesia los puede sacar. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted con esto? Llegue a su casa y haga una oración, ¿verdad? Aunque si alguien lo oye, crea que usted está loco.
Diga, si aquí en esta casa, yo que no veo, pero Dios todo lo ve, hay algún demonio, y yo con la autoridad y el poder de Jesucristo ordeno que sea atado y que sea enviado a la Virgen, y que esta casa es propiedad de Jesucristo, y no queremos esas visitas, ¿verdad? Igualmente llegue a su trabajo y haga lo mismo, llegue a su negocio y haga lo mismo. Y si usted va a conversar con alguien, haga lo mismo. Si no puede hacer la oración en público, hágala en la mente. En todo caso, la oración, como tiene un respaldo divino, inmediatamente los ángeles van a capturar los demonios y sacarlos. ¿Esto por qué? Porque fue lo que Jesús más enseñó a sus discípulos. Hay que limpiar los lugares, hay que quitar la oposición. Esto es como una especie de desalojo. Ellos estaban primero que nosotros, sí, pero nosotros venimos en el nombre de Jesucristo y tenemos autoridad y poder. Hay que sacarlos, sáquelos de su casa, sáquelos de su negocio, de su trabajo, de sus relaciones. Sáquelos, porque si no ellos le van a tropezar, le van a hacer algo, tarde o temprano le van a hacer una zancadilla, le van a meter una espina en los ojos o en el corazón. Ellos le van a quitar el ministerio. Eso es lo que ellos quieren. No deje que esto suceda. Aproveche la autoridad y el poder y manténgalos a raya con la oración y con el ejercicio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ven? Entonces, ellos quisieran matarnos, enfermarnos, desanimarnos, quitarnos el ministerio, pero Dios no va a permitir eso. El único que puede permitir eso soy yo mismo. Que yo diga, Señor, no quiero su protección y me expongo a los demonios. Entonces eso es lo que no debo hacer, o sea, ir a la oscuridad. Yo estoy en la luz, no en la oscuridad. No puedo ir a visitar la oscuridad sin salir dañado. Amén. Es algo muy simple y muy básico, ¿verdad? Los judíos, los levitas, habían hecho un trabajo en Jerusalén fenomenal, porque en Jerusalén no había demonios. Era impenetrable para los demonios. Los levitas mantenían en oración afuera los demonios. Con el poder que ellos tenían, mantuvieron Jerusalén a raya durante todo ese tiempo, ¿verdad? Pero Galilea no, Galilea era un lugar sumamente lleno de demonios, y Jesús escogió mejor Galilea que Jerusalén para desarrollar el 90% de su ministerio, para poder enseñarle a los discípulos a ejercer la fe, para sanar enfermedades, para echar afuera a los demonios y para que ellos predicaran el Evangelio, para la conversión de las personas. Producto de todo esto, la resurrección de Cristo y la visitación de los muertos que resucitaron, se le convierten a Pedro, además del don de lenguas que sucedió en Pentecostés, se le convierten 8,000 personas en 2 sermones. Entonces aquí la iglesia local se hizo muy grande y ellos tuvieron que empezar a ordenarla, a poner diáconos y ancianos y todo lo que la Biblia deja escrito que pasó y que sirve para que nosotros repitamos el modelo. Amén. Entonces la iglesia local tiene que levantarse en este tiempo. Recuerden ustedes, aunque usted no lo crea, el triunfo de Donald Trump, dijo Angela Merkel, la presidenta de Alemania, es el triunfo de los cristianos. Porque en este momento la iglesia local se fortaleció a niveles que usted ni se imagina. Imagínese usted que en Estados Unidos la Bolsa de Valores registró, del momento que se avisó a la prensa que Donald Trump era el presidente, 20 días después la bolsa había subido $1 trillón. De ese $1 trillón, la mitad de los judíos y la mitad de los cristianos. Entonces, como usted lo ve, de esa ganancia los cristianos, el diezmo llegó a la iglesia local y la iglesia local está nuevamente con recursos para enviar misiones que se había parado
por el mal gobierno de Obama y de los Clinton, que era un gobierno tirando al humanismo y alejándose de la Biblia, y que Dios no estaba bendiciendo. Dios empezó nuevamente a bendecir a los cristianos porque están volviendo a la palabra de Dios. Igual Dios va a bendecir la iglesia local cuando vuelve a la palabra de Dios. Recuerden leer Mateo, Marcos y Lucas y mantener una vida de oración, y empiece usted a ejercer el ministerio, empiece a hablar con personas sobre el Señor Jesucristo, pero hágalo después de sacar los demonios. No se ponga a pelear con demonios, no es para nosotros el pleito es para Jesús. Amén. Bueno, pongámonos en pie para orar y dar por concluido el mensaje de hoy y seguir con el programa. Padre, en el nombre de Jesús le pido bendición para todas las familias presentes, ya constituidas, y familias en progreso, familias que van a ser, que ahora no son. Queremos pedirle, Señor, por las familias que ya son, para que tengan bendición y que todo problema se resuelva y que salgan adelante y les sobre de todo. Y oramos por las familias en progreso para que también sean ayudadas sobrenaturalmente y que puedan llegar a este destino que usted ha previsto para la raza humana, vivir en familia. Y le pedimos por la iglesia local para que tengamos estas bendiciones y empecemos a ejercer el ministerio, y que este año que va a empezar sea un año donde vamos a tener mucho crecimiento horizontal para su gloria y honra. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo y le damos gracias. Y oramos también por los que hoy no están, para que usted los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese.